internacional y por eso la cortina de último minuto precede la presencia de Nicole Muñoz acá en el estudio de Tele 13 con esa imagen cada vez más oscura de la franja de Gaza que debe tener, qué sé yo, algunos generadores funcionando prácticamente sin electricidad, prácticamente sin suministros para la vida. Nicole, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, también a quienes nos ven a esta hora, que les presentamos esta imagen en vivo desde este enclave palestino, la franja de Gaza, esta segunda noche, ¿no? Sin electricidad, pequeñas luces, ¿no? Como tú bien decías, algunos generadores. Ahora, lo que ha pasado en las últimas horas en ese lugar ha sido un intenso bombardeo por parte del ejército de Israel. Usted ya lo ve en la pantalla derecha. Además, se informó que Israel bombardeó a Gaza con 4.000 toneladas de explosivo. Esto en total desde el día sábado en la sexta jornada de esta guerra Israel-Hamás. Hay bastante preocupación, tú lo decías al inicio, Iván, sobre la situación, ¿no?, de los civiles, de los ciudadanos de Gaza en este bloqueo que están viviendo bastante fuerte, lo decíamos, sin electricidad, sin ningún tipo de combustible, aparentemente, sin agua además, y claro, la comida va a comenzar a escasear en las próximas horas. Y lo más importante vienen a ser los hospitales, quienes tienen a miles de heridos en este momento, y hay un llamado por parte de la Cruz Roja que ha sido bastante importante durante esta mañana para nosotros, principalmente, y quiero destacar lo que dijo el director general de la Cruz Roja enfocado en Oriente. Dice de que los hospitales en las próximas horas se van a convertir en morgues, dada la situación de que no tienen electricidad y no han podido también acceder a la ayuda humanitaria. Porque los hospitales que hay, algunos son de muy buena calidad, pero no tienen capacidad para atender ni siquiera a los heridos de ahora, pero tampoco a las personas que atienden regularmente, digamos, o sea, que están en tratamiento, en fin, o que estaban atendiendo desde antes de que comenzara esta etapa del conflicto. Sí, de hecho él dice, ya estamos en una catástrofe. Dice también que la situación humanitaria rápidamente, dice, en su opinión, se va a volver inmanejable. Dice además la Cruz Roja que no se puede atacar a civiles, no se puede asediar una zona, no se pueden tomar rehenes. Dice que la situación es bastante compleja, en particular en Gaza, y que es necesario de que se realice un alto al fuego, un corredor como sea humanitario para poder de alguna forma que la ayuda humanitaria llegue al territorio de Gaza. Egipto ha sido uno de los países que más ha solicitado este alto al fuego. De hecho, propuso de que se realice uno de 6 horas al menos para que la ayuda humanitaria pueda llegar al territorio de Gaza. Claro, porque recordemos que el territorio de la Franja de Gaza es fronterizo con Egipto por el lado sur, y hay muchos que intentan entrar a Egipto, pero no pueden entrar fácilmente porque necesitan un permiso especial. Es la manera que Egipto tiene de controlar que no tener en su territorio una crisis de refugiados, digamos. De hecho, muchos dicen de que la Franja de Gaza hoy en día en particular es una cárcel a cielo abierto, ¿no? Porque, claro, tiene 2 entradas o 2 salidas, una por el lado de Israel, que evidentemente está bloqueado, y otro con Egipto, que es la entrada de Fará, ¿no? Y que además durante las últimas jornadas fue bombardeada por Israel. Entonces la situación es bastante compleja. Además tenemos entendido de que Jordania, también un país vecino, envió ayuda humanitaria en un avión, pero se la envió a Egipto, y que finalmente ese país sea el encargado de alguna otra forma hacerlo llegar hacia la Franja de Gaza. Claro, la situación es cada vez más compleja. Lo que vemos es que, bueno, Israel bombardeó Gaza con 4.000 toneladas de explosivos, es lo que dice nuestra pantalla, pero no solo eso, ha golpeado a la unidad de Hamás que protagonizó el incidente del sábado, que protagonizó el ataque del sábado. Sí, durante ya las últimas jornadas, cada jornada, de hecho, ha informado de que ha dado con algunos lugares específicos donde aparentemente hay soldados de Hamás. Ahora, Iván, un recuento tenemos desde Gaza al menos 1.417 fallecidos, ya son cerca de 6.000 los heridos. En Gaza, palestino. Solamente 1.417. Exacto, ¿ya? solamente en Gaza.
Y al otro lado, en Israel, tenemos 1.300 los fallecidos, 3.200 los heridos. Ahora, apareció en nuestra pantalla, aparte de los intensos bombardeos en la Franja de Gaza, que tienen como correlato también los ataques hacia el territorio de Israel con cohetes todavía. Pero también apareció el reclamo de Siria de que Israel había atacado posiciones sirias. Sí, es bastante confuso lo que ha pasado. Esto sucedió hace tan solo horas cuando se informó de que el ejército de Israel atacó 2 aeropuertos de Siria, que viene a ser el de Damasco y el de Alepo. Hay información, eso aún no está muy confirmado, de que aparentemente antes de este ataque como tal había un vuelo por parte de Irán que evidentemente no pudo aterrizar en estos aeropuertos y que en su interior estaba el canciller de Irán. Eso es información preliminar, no está confirmado aún, pero claro, no. Y es en relación a lo que hemos conversado durante esta semana. ¿Qué tanto va a escalar con los vecinos finalmente este conflicto? Claro, exactamente, porque la tensión con Irán es máxima. Recordemos que uno de los más altos jerarcas del gobierno iraní durante esta jornada ha dicho que el sitio de la Franja de Gaza es un crimen contra la humanidad y es una especie de atentado de genocidio, un intento de genocidio del ejército sionista, así lo llama ese funcionario. Y ha advertido Irán en repetidas ocasiones que no va a aceptar que Israel invada por la vía terrestre la Franja de Gaza, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, pero todos entendemos que Israel está preparando ese siguiente escenario, ¿no? Y qué bueno que tú lo mencionas, porque también tenemos imágenes de aquellos, ya tenemos tanques, movimiento por parte terrestre de Israel, ya se están acumulando mucho ejército cerca de la frontera con Gaza, y que claro, todo da luces de que quizás el próximo paso por parte del gobierno de Israel va a ser esta incursión terrestre. Se estima, según los expertos, que claro, ya que se haya formado este este gobierno de emergencia en Israel, podría ser el próximo paso, aunque los expertos dicen que no se sabe si es lo más aconsejable en estos momentos para el ejército, dado que hacer la incursión, la invasión terrestre. Claro, porque hasta ahora solamente tenemos la incursión aérea, ¿cierto? Que es bombardear objetivos precisos en Gaza. Pero recordemos que el territorio de Gaza, por parte de Israel, lo dejó de controlar desde 2007. Desde 2005. Desde 2005, en 2005 Israel lo devolvió después de haberse anexado en el 67. En 2007 llegó Hamas al poder. Y nunca más hubo elecciones. Claro, mucho ha cambiado. La inteligencia sabrá bien cómo es el terreno hoy en día. Recordemos que en esa zona Hamas ha actuado mucho con subterráneos, ¿no? Ahora, hay un dato, la Franja de Gaza debe ser uno de los lugares más densamente poblados del mundo en comparación. 2 millones de personas. Hay un poco más de 2 millones de personas. Es la región metropolitana. La Franja de Gaza es más o menos la mitad de la ciudad de Santiago. Sí. Ese es el territorio, son como 340 kilómetros cuadrados. Lo que hemos dicho que es como la Florida con Puente Alto. Ya, esa. Sí. Y con 2 millones y medio de personas. La región metropolitana tiene 400 personas por kilómetro cuadrado. La Franja de Gaza tiene 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad. Entonces, una invasión terrestre con esa densidad de población en ese pequeño territorio, realmente con 300.000 soldados que están en la frontera, es el escenario perfecto para una masacre. Y lo que el ejército de Israel y el gobierno de Israel tiene que cuidar es la capacidad que tenga la comunidad internacional de aceptarle las medidas de presión. ¿Cuánto tiempo más le va a aceptar el sitio de la Franja de Gaza en las condiciones en que está? Sin combustible, sin alimentos, sin agua, sin las condiciones mínimas de supervivencia para la población. ¿Cuánto tiempo le aguantaría una invasión de ese tipo? Y por otra parte, ¿cuánto le aguantarían a Irán y a Hamas la comunidad internacional que asesinaran a los rehenes, que vengaran la vida de los rehenes? Es realmente una situación muy tensa con las posiciones muy anquilosadas de alguna manera. Es que claro, además está todo el tema de los rehenes. ¿Dónde están principalmente? ¿Qué va a pasar con ellos? Quizás esta incursión terrestre podría ser contraproducente, ¿no? Para poder recuperar a estas personas. Y en relación a lo que tú decías, por ejemplo, esta mañana el ministro de Energía de Israel publicó en Twitter, dijo que Gaza no va a tener agua, no va a tener electricidad hasta que jamás devuelva a los rehenes. Exactamente. Entonces ese es un intercambio muy jodido, porque por otra parte, ¿cuánto tiempo está dispuesta la comunidad internacional a aguantar la situación? Esto ya la humanidad lo ha vivido. Sí. Hemos vivido sitios así. En la guerra de los Balcanes se vivió de manera muy dramática y en este caso
independientemente de la inmoralidad y de lo abyecto que fue el ataque del sábado por parte de Hamas, la respuesta no puede tampoco enervar de esa manera a una comunidad internacional que está preocupada por los civiles que están ahí sufriendo las consecuencias del sitio, digamos. Bueno, la ONU, recordemos que el día martes dijo y alertó sobre a respetar, ¿no?, a Israel los estatutos, porque finalmente la guerra tiene reglas a su vez. O sea, hasta las reglas tienen, hasta las guerras tienen que tener reglas, porque si no lo contrario es la barbarie. Sí. Y la barbarie es lo que no se puede aceptar, es lo que la humanidad no puede aceptar, la organización internacional no puede aceptar, la comunidad internacional no puede aceptar. El punto es que con este sitio se bloquea la entrada de combustibles y por lo tanto la generación eléctrica al interior de la Franja de Gaza no puede funcionar. No hay, porque no tiene combustible para funcionar, para generar electricidad, digamos. Además. Claro, y eso conlleva además de cómo se puede tratar a los heridos, ¿no? Y que claro, queremos por eso lo de los volver a repetir la cifra, ¿no?, que llevamos hasta este punto, según lo que indica Al Jazeera, 1.400 fallecidos por el lado de Gaza, 1.300 por el lado de Israel. En Gaza son 6.000 los heridos y al otro lado 3.200. Igual son números muy importantes a los dos lados, digamos. Reconocía una cierta cantidad de soldados, ¿sabes?, de bajas militares. El ejército de Israel, unos 120 soldados muertos. Ha destacado al menos 200 mártires, como lo llaman en su página web, claro, de los últimos militares que han fallecido en esta guerra en los últimos días, que ya son 6 jornadas. Y además, claro, en relación a lo que tú decías sobre las reglas de la guerra, ¿no? Y que, claro, durante las últimas horas ha llamado bastante la atención que por el lado de Israel han comparado, ¿no?, a Hamas con ISIS, que quizás es lo que se espera y que lo que se teme, ¿no?, que pueda pasar con los rehenes, y que lo vimos en su tiempo con ISIS cuando transmitían en directo. Transmitían en vivo las ejecuciones. Bueno, esa amenaza, lo único que hizo fue recordar lo que era el Estado Islámico, digamos. Y ha dicho hoy el gobierno de Israel, vamos a barrer con Hamas de la misma manera en que barrimos y destruimos al Estado Islámico. Y esa también fue la alerta del día de ayer por parte del presidente estadounidense, que comparó la barbarie finalmente con lo que fue en su época con ISIS. A pesar de la gaffe del error de Biden de haber dicho haber sugerido que había visto imágenes de terroristas decapitando niños. Ese es todo un tema, que lo vamos a hablar más adelante, pero claro, además de eso ya sabemos, ¿no?, que el encargado de la diplomacia estadounidense llegó en la mañana. Anthony Blinken ya llegó a Tel Aviv, ha tenido bastante discusiones con el primer ministro de Israel, tenemos entendido que fue también a algunos albergues. Y entiendo que después sigue hacia Amán. No, mañana se va a Jordania, se va a reunir ahí con la autoridad palestina y además se va a reunir ahí con el rey de Jordania. Y claro, esto todo se da cuando el día de ayer a la tarde Joe Biden da esta declaración en un punto de prensa. Él dice que vio las imágenes de estos 40 bebés mutilados por Hamas. Él dice que ha sido como lo más horrible que ha visto en su vida, y llama la atención que horas después sale un comunicado por parte de la Casa Blanca donde dicen, en verdad, él, y queremos dejar en claro, Joe Biden no vio ninguna imagen de estos bebés, ni ningún y nadie de la Casa Blanca de Estados Unidos ha visto esas imágenes, y por otra parte nadie sabe si existen. Lo que existe es la denuncia del ejército de Israel, que al llegar a uno de estos kibbutz que fueron arrasados, dijeron que eso era el escenario que habían visto. Pero el primer ministro, la cuenta de la red social de Twitter, publicó ahora imágenes. Que evidentemente no las podemos mostrar a esta hora. Que esa vendría a ser como la prueba, dicen ellos, sobre lo que sucedió en un kibbutz. Ahora, la duda queda sobre si sucedió o no. Y que quede claro, independiente de si son 40, fue un bebé o no, la barbarie está clara, ¿no?, de lo que pasó al menos hace 6 días. Claro, sin duda, no quitan nada la abyección del ataque. Solo nos deja claro que la guerra también es comunicacional. Por supuesto, y la verdad es una de las primeras víctimas en cualquier guerra. Nicole Muñoz va a volver en un rato más con más detalles respecto de esta información, que es la principal información del mundo hace ya 6 días y que, por cierto, nos tiene ocupados también en nuestro país, eso sin contar las consecuencias en la economía internacional, que vamos a ver cómo siguen de aquí en adelante. Hasta un rato más, Nicole. Nicole Muñoz en la información internacional.